Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El Abierto de este miércoles, hoy es 20 de agosto, lo compartimos con Estefanía Molina. Buenos días. Muy buenos días. Con Ignasi Guardans. Hola, Ignasi. Ignasi, hola. Muy buenos días. Ahora sí, buenos días, Ignasi. Y con... Uy, qué escándalo, ¿no? Hay mucha gente ahí, Ignasi, donde estés. Estás saliendo de fiesta, del after. No, debe entrar de con otro sitio, ¿no? Ahora lo vamos a ir comprobando. No de mí. Y tranquilidad en casa de Guardans, ¿eh? Por tanto, a esta hora. Absoluto. Silencio absoluto. Vale, pues enseguida averiguamos de dónde viene ese ruido. Y con José Enrique Monrosi. Hola, Monrosi, buenos días. Muy buenos días. Bueno, a ver si el ruido procedía de nuestro compañero Adrián del Pozo, que está en Los Ancares. Me parece que sí. Hola, Adrián, buenos días. Hola, creo que sí, Sastre, buenos días. Efectivamente, porque ya hay mucha actividad y donde te encuentras en las labores, por una parte, Adrián, de extinción de los incendios, pero también de esa vuelta a la normalidad, de ir recuperando la normalidad dentro de una situación excepcional para tantísima gente que ha visto cómo el fuego se acercaba, incluso se llevaba por delante, no solo, en muchos casos, las viviendas, sino también el modo de subsistencia, que son los montes, vaya. Eso es, y uno de los sitios en los que se empieza poco a poco a recuperar la normalidad como se puede, porque es una situación anómala, es la de los vecinos evacuados de sus pueblos que han sido albergados en el pabellón municipal de Favero, que es donde estoy yo, que ya están despiertos, creo que es lo que escuchabais de fondo, el murmullo de las primeras conversaciones de la mañana. Les acaban de informar de que la carretera que va a sus casas sigue cortada y la vida provisional que desde hace día y medio tienen en este polideportivo empieza a funcionar. Los voluntarios de la Cruz Roja, que también están desperezándose, y varios vecinos del pueblo están repartiendo kits de higiene, y en la zona habilitada como cocina, aquí en este pabellón, se empieza a preparar el primer café de la mañana. Hay aquí magdalenas que trajo la gente, zumos, unas bolsas con fruta y unos zumos y bueno, pues cafés, leche y colacao. Todo donado por los vecinos que reparten cafés, leche, colacao a personas como Carlos y Ana, que han dejado su vida atrás en el pueblo de Trascastro. La sensación es de angustia porque no sabemos qué hacer ni sabemos cómo está la cosa. Es que no tenemos información porque arriba los que están no tienen línea. Entonces no podemos comunicar con los móviles ni nada. Ahora mismo no sabemos cómo está el tema. No sabemos, seguro que hoy seguro que no podemos volver. Que nos sentimos abandonados. O como Elena, que con su padre y sus perritas también llegaron aquí anteayer por la tarde desde el municipio de Peranzanes. Ni tan siquiera podemos ir a las casas y quizás pues estar como seguro en el sentido de pues, intentar ayudar o que no se te queme tu casa, porque aquí sentimos como que lo tenemos abandonado. Con mucha incertidumbre, mucha preocupación, miedo, angustia, todo un cúmulo. Precisamente en este pueblo, en Peranzanes, se ha ubicado el puesto de coordinación de la extinción de este fuego del Valle de Fornela. Allí trabajan día y noche los efectivos, pero también voluntarios, como jóvenes que han trabajado como brigadistas otros años, otros jóvenes que se conocen el monte, la alcaldesa, que no ha querido abandonar su pueblo para ayudar en lo que puede, o dos vecinas del Valle, que son médica y enfermera, y que están atendiendo las 24 horas del día a los bomberos, a los brigadistas o a los voluntarios que hayan resultado heridos tratando de salvar sus pueblos. Imagina esta hora de la mañana en ese pabellón del que llega ese ruido de ese despertar de un día tan extraño para la gente que todavía no puede volver a su normalidad. Desde Los Ancares, Adrián, gracias. Gracias a vosotros. En Zamora decíamos ahora lo peor, o por lo menos lo que más se ha complicado en estas últimas horas. Marichu García, hola de nuevo. Hola. Con ese incendio, Marichu, de Porto que se va acercando al lago de Sanabria. Sí, de hecho está ya en los municipios de más bajo nivel, en la parte baja del Cañón del Tera, Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo, que en este caso por el humo intenso en la zona han sido los últimos desalojados anoche. Se ha trabajado bien toda la noche con los medios concentrados allí en el Cañón del Tera, también en el Cañón de Forcadura, en la Sierra de San Justo. Han ayudado las condiciones de la noche con temperaturas que han bajado hasta los 4 grados en las zonas más altas y más humedad, aunque el comportamiento de este incendio, que comenzó el jueves pasado por un rayo y que sigue en nivel 2, sigue desconcertando a los servicios de extinción. Este incendio está teniendo unos comportamientos muy extraños, unos comportamientos con unas longitudes de llama muy altas que hacen muy difícil el ataque sin medios aéreos, y cuando se han retirado los medios aéreos, pues junto con el cambio de viento, pues se ha producido esta situación.
por el humo. También tuvieron que retirarse los aviones a media tarde de ayer. Eran palabras anoche de Miguel García, responsable técnico de la extinción de este incendio que ha podido asolar más de 10.000 hectáreas en pleno Parque Natural del Lago de Sanabria y en plena temporada alta turística en la zona, con más de 8.000 personas concentradas en la comarca. El Parque del Lago de Sanabria, el lago en sí, es la playa de Zamora. El fuego no ha entrado en ningún pueblo. Las localidades más próximas, un total de 12, están desalojadas y los vecinos en el centro de transportes de Benavente como este. Luego un nerviosismo, la gente empezó a salir escopeteada que no daba tiempo a nada, porque y ahora se va uno y luego se va el otro y al otro y el otro. Y entonces era mucha tensión ayer. Preocupados los familiares que se han quedado defendiendo a los pueblos. Eso está abriendo otro debate que ya escuchamos en la provincia de Zamora en el año 2022, cuando ardieron 60.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra. Es necesario y ahora ya es imprescindible que se integre a los vecinos y a los medios de los que puedan disponer en los dispositivos de extinción. Es un debate. Igual todo esto nos tiene que llevar a replantear cómo se hace la política forestal, cómo se implica o cómo se integra a la población local en las situaciones de emergencia. De verdad que la gente que está aquí no puede ser válida para tareas y es necesario evacuar a todos. Gente que se quedó tiene la sensación de que si nos hubiésemos ido, las autoridades hubiesen dejado arder el pueblo. Nivel 2 en Porto, rebajado a nivel 1 el fuego que entró por Orense en Sanabria y también el de Molezuelas de la Carballeda que ayer visitó el presidente del Gobierno. Los fuegos de Aliste, en Puercas y en Maide ya controlados. Decía que es un debate muy interesante este que plantean los vecinos porque nos lo hemos encontrado día tras día. Esta misma mañana, en los testimonios que ponía nuestro compañero Adrián del Pozo desde Los Ancares, la gente repite esta sensación de abandono. La gente, a pesar de las instrucciones para desalojar, muchísimos vecinos decidieron quedarse, desafiando por tanto esa orden, porque decían que la alternativa era abandonar sus municipios en los que no veían medios suficientes para la extinción. ¿Es posible cambiar este patrón para que a partir de ahora los vecinos se integren en los efectivos de extinción? Pues se lo vamos a preguntar a partir de las 9 de la mañana a la directora general de Protección Civil, que va a estar aquí en Hoy por Hoy. Marichu, muchas gracias. Adiós. De momento, y por introducir una derivada distinta también al debate, ayer pensaba en qué personas podrían también ayudarnos a dar perspectivas distintas, porque hemos escuchado expertos en incendio, expertos en extinción. Quisiera incorporar la mirada de un catedrático de Geografía Humana, de Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. Señor Romero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Antes que nada, para pedirle una reflexión sobre el territorio y el fuego, la voracidad del fuego y también todos los elementos que están confluyendo en esta ola, en esta emergencia a la que asistimos estos últimos días, que tienen que ver con la emergencia climática, pero también, señor Romero, con el modelo de país que tenemos, la despoblación y esa sensación de abandono que relatan uno tras otro todos los vecinos con los que hablamos. Así es, la verdad me recuerda mucho el gran desastre del año 1994. En aquel momento fueron las comunidades de Valencia, de Cataluña, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, por cierto también las más afectadas, ahora correspondido a la parte oeste de la península, no solamente de España, sino también de Portugal. Bien, como usted decía, esto es consecuencia de los profundos cambios sociales y territoriales que se remontan a los años 60. Hay como dos grandes etapas. Una, el gran éxodo rural del periodo 60-70 y otra etapa que se inicia a finales de los 80 en España, que supuso una gran ruptura también entre agricultura y explotación familiar, entre agricultura y territorio, entre agricultura y alimentación y entre agricultura y medio ambiente. Ahí se produce como dos fases que van en dirección contraria. Hay territorios rurales que ganaron población, las áreas periurbanas y algunos territorios rurales bien comunicados, y otros que siguieron perdiendo población, que son las áreas que ahora están más afectadas. En conjunto, lo que se ha producido durante décadas ha sido la crisis del modelo de gestión tradicional de los espacios forestales, abandonados en muchos casos. Ha habido nuevos procesos de ocupación desordenada del territorio rural, como tipo de urbanización. Ha habido cambios en la presencia de visitantes en zonas rurales, que llegan en periodos vacacionales o como segunda residencia, y ha habido una degradación de ecosistemas forestales en general. En conjunto, más combustible vegetal. Y eso se ha añadido, como usted decía, pues los efectos del cambio climático. El incremento de las temperaturas, olas de calor más intensas, más duraderas, con más evapotranspiración, más sequías,
periodos más recurrentes y mucho más intensos. Y esto nos ha traído a esta situación que ya deberíamos entender que ha venido para quedarse, que es una situación cada vez más difícil de gestionar, que supera la capacidad de extinción actual que tenemos, que conocemos, incendios que cada vez se ven más peligrosos. Y esto es un fenómeno estructural que afecta a la vida y a la economía de las gentes, como estamos viendo dramáticamente, y que exige, a mi juicio, un cambio de paradigma, una nueva generación de políticas públicas para la gestión forestal y para otros eventos extremos. Recuerda usted que estoy en Valencia y tenemos La Dana muy cercana, apenas todavía no se ha cumplido un año. Una nueva generación de políticas públicas para este tiempo. En definitiva, la cultura de la prevención se impone. Hay que escuchar a la comunidad científica, hay que identificar las zonas de riesgo, hay que escuchar mucho a las comunidades locales, tienen que sentirse atendidas, tienen que sentirse concernidas. No pueden ser medidas descontextualizadas que muchas veces se entienden como imposición desde los despachos de la ciudad. Sí. Hay que proporcionar información clara a los habitantes, hay que dar apoyo a los espacios rurales más remotos y también a algunos espacios rurales intermedios, ¿no? Se necesita una colaboración público-privada. Ahora he estado unos días en una zona forestal muy remota y veo que es necesaria la colaboración público-privada porque muchos bosques son privados. Habrá que revisar legislación. Habrá que dotar más recursos materiales y medios humanos, por cierto, mejor retribuidos en el caso de los bomberos. Hay que diseñar políticas integradas, sistemas de protección a escala local, a escala comarcal, revisar legislación urbanística y de usos del suelo, fomentar paisajes multifuncionales, mosaicos, bosques, cultivos, áreas que se vayan interseccionando. Hay que reducir la burocracia. Así se entiende de las zonas rurales. Yo procedo de una zona rural y así lo vemos y así lo ven. Hay que diseñar infraestructuras resilientes y hay que gestionar para áreas afectadas para la fase posterior de los incendios. Recuerda usted que ahora vendrá una fase de duelo muy complicada y que habrá que acompañar a las gentes, habrá que acompañar a los alcaldes y alcaldesas, habrá que acompañar a la ciudadanía de esas zonas y habrá que tienen que sentirse acompañados, que es justo lo contrario de la situación que tienen ahora, la de abandono. ¿Tiene usted un plan de gobierno, señor Romero? Vamos a ver, llevo mucho tiempo trabajando sobre zonas rurales y veo un poco la realidad. Lo que pasa es que de todo esto que estamos comentando, hay una cuestión que es casi previa a todo esto, que es la de la coordinación y cooperación entre las administraciones. Me está recordando mucho estos días la secuencia similar a la gestión de la Dana en Valencia. Los partidos de gobierno enzarzados en una disputa permanente, atribuyendo la responsabilidad a otra administración cuando es de un partido distinto, sensación en la ciudadanía de que, y en muchos gobiernos locales, por cierto, de que los poderes públicos no se ocupan realmente de sus problemas reales, de que no ofrecen seguridades, esa sensación de abandono que le comentaba antes, ¿no? Cada uno de los partidos de gobierno atrincherado en su propio relato, completamente alejado de la realidad en muchos casos. Cuando se produjo la Dana, preparé una nota y que titulé algo así como el Estado autonómico puesto a prueba, ¿no? Debía decir en aquella nota que nuestro modelo exige 4 requisitos imprescindibles. Cabal comprensión del modelo de Estado que nos hemos dado. Recuerdo que nos hemos dado un modelo de Estado muy descentralizado, funcionalmente federal. Por cierto, federal viene de foedus, que significa pacto, ¿acuerdo? En segundo lugar, sentido de Estado. En tercer lugar, lealtad institucional. Y en cuarto lugar, voluntad política de alcanzar acuerdos. Me ha llamado la atención que estos días el presidente del gobierno reclamaba abordar el tema como una cuestión de Estado y reclamaba lealtad institucional. Permítanme que sea escéptico en este punto en el que estamos en España respecto de la posibilidad de conseguir esto que a mí me parece que es una cuestión, un requisito imprescindible, junto con voluntad política de alcanzar acuerdos, naturalmente. Yo creo que el problema fundamental que tenemos en España tiene que ver con la forma de entender la política como problema. Es el mayor obstáculo. Los vetos cruzados, la táctica de la polarización, que nos han llevado a niveles de degradación y de toxicidad, a mi juicio, insoportables. No existe un problema de normas, disponemos de normas suficientes. Tampoco es un problema de modelo de Estado. El problema es el desacoplamiento entre la forma de hacer política y las políticas públicas.
para territorios que se verán muy afectados por los efectos del cambio climático. Y la mayoría social, no las minorías que trabajan en redes, que a veces olvidamos las mayorías sociales amplias, de manera inequívoca viene demostrando, especialmente desde 2008, por cierto, una desconfianza en la política y en los partidos como un problema, defiende la democracia como mejor sistema y muestra preferencia por la moderación de los acuerdos. Y esto es lo que me llama la atención. Por eso soy escéptico que ahora se hable de cuestión de Estado y de la institucional. Por cierto, tenemos muchas cuestiones de Estado pendientes, entre ellas dos muy urgentes, la financiación y la vivienda, además de los retos del cambio climático. Pero soy escéptico, aunque entiendo que el reto es formidable. Tenemos un grave problema de gobernanza en España y de gobernabilidad. Eso requiere disponer de una cultura política que no tenemos, de unos mecanismos institucionales que ignoramos y que hemos pisoteado. Por ejemplo, la conferencia de presidentes la hemos devaluado hasta el extremo de hacerla inservible, y de unas inercias y unas actitudes partidistas y propias de una sociedad madura. Deberíamos haber extraído algunas enseñanzas, algunas lecciones de la Dana. Creo que no las estamos extrayendo realmente. Le quiero hacer, señor Romero, una última pregunta más breve, pero sí, al hilo de la cultura política que usted me comenta, estamos viendo también cómo muchísima gente ha vuelto, y ahora que hace el paralelismo con la Dana, y hay tantas cosas que nos recuerdan en efecto a la gestión de aquella catástrofe, cuando tanta gente dice otra vez, el pueblo salva al pueblo, por esta sensación de abandono y la necesaria coordinación que han tenido que hacer algunos vecinos para salvar sus casas, ¿en qué grado cree que esto va a sustanciarse en una o desafección o mucha gente que va a decidir o no acudir a votar o votar a partidos que desde, digamos, fuera del sistema dicen que ellos tienen soluciones sencillas a estos problemas que son tan complejos? Mire, si los partidos de Estado son incapaces de alcanzar acuerdos de Estado, nos podemos encontrar con que siguen instalados en esta táctica irresponsable, en mi juicio, en mi modesta opinión. Acabarán consiguiendo que el partido más votado sea la abstención. Y no deberían extrañarse del ascenso de la extrema derecha, incluso de algunas opciones nuevas, supuestamente independientes, alejadas de los partidos tradicionales en declive. Así emergió Macron. No se olviden, no olvidemos esto. Y es fruto del defecto de los viejos partidos de Estado. ¿Qué recomiendo yo a mis estudiantes cuando hablamos de políticas públicas y de gobernanza en España? 2 viejos libritos y 2 recomendaciones. Una de John Rawls, cuando habla de la necesidad de consensos entrelazados o consensos superpuestos. Y un librito, una joya, de Albert Hirschman, que habla en su libro Retórica de la intransigencia, que habla de la necesidad de recuperar posiciones maduras. Eso es lo que yo recomiendo y lo que yo espero de los partidos de Estado. Las grandes crisis a veces sirven para rectificar. Todavía estamos a tiempo. Y la clave es la cultura del acuerdo. Pues Joan Romero, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Valencia. No le va por la cabeza regresar a la política, ¿no? No. Vale. Bueno, pues nada, le agradezco mucho su atención esta mañana. Un saludo. Gracias. El Abierto. Ser podcast. Con José Enrique Monrosi, con Estefanía Molina y con Ignasi Guardans, con quien quiero empezar. Guardans, el análisis a partir de algunas de las reflexiones que nos dejaba aquí el catedrático Joan Romero sobre la gestión y el cambio de modelo. Al ido también con este trasfondo de la petición del presidente del Gobierno de proponer ahora un pacto de Estado contra la emergencia climática. Bueno, creo que qué buena entrevista, y cuando uno ve a determinada gente que está en plenitud de facultades y de capacidades y totalmente apartada del servicio público, pues entra nostalgia, ¿no? A mí me entra nostalgia, o sea, escuchando a Joan Romero, pues me entra a decir, oye, qué buen vasallo si hubiese buen señor, ¿no? O sea, que efectivamente es una reflexión que va mucho más allá de los incendios y de todo, ¿no? O sea, hay demasiada gente fuera de la política que debería estar aportando mucho más. Dicho eso, todas sus reflexiones han sido interesantísimas, y yo escuchaba cuando tú planteabas ese tema de la participación de la sociedad civil en los incendios, pensaba en Suiza, ¿no? Conozco muy bien, por distintas razones, entre otras porque he vivido ahí, cómo funciona la defensa en Suiza. Todos sabéis que es un Estado que vive de su neutralidad
vamos, que ha protegido su neutralidad a base de implicar en su defensa al país entero. Y uno puede decir, pero a Suiza nunca la van a invadir. Bueno, no lo sabemos, pero en todo caso viven como si pudiera ser invadida, porque es un escenario real, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que en cada pueblo todo el mundo tiene sus responsabilidades perfectamente asignadas, que las entrena varias veces al año, que todo el mundo sabe perfectamente que en caso de que ocurra X o Y, lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, tiene perfectamente siempre a disposición una serie de medios materiales, tiene todo. Bueno, yo no entiendo por qué, sabéis, entendéis perfectamente la metáfora, no entiendo por qué en el ámbito de los incendios no está ocurriendo eso. ¿Por qué cada nuevo incendio se plantea como si fuera el primero? ¿Por qué en España de repente tenemos los incendios como si fuera, ahí va, esto es la primera vez que ocurre, y entonces hay que echar a correr, hay que volver a contratar a bomberos, hay que volver a buscar medios, no se sabe de dónde sale, pero oiga, pero esto, por supuesto que cada uno de estos es más dramático que los del año anterior. Las cifras y las estadísticas son espectaculares y tristísimas. Pero los incendios están aquí para quedarse, perdona que lo diga de esta manera, es decir, otra cosa es lo que duren. Durarán más o menos en función de la prevención que tengamos y de la capacidad que tengamos de reaccionar contra ellos. Pero el hecho de que los incendios empiecen, eso no es algo que va a parar. Y por tanto, comparto al 100% esa idea de que hay que implicar a todos los vecinos, de forma voluntaria evidentemente, pero hay que implicar a todos los vecinos. Hay que poder decir, oiga, pues efectivamente sí, los medios, tener los medios a disposición, etcétera, ¿no? Perdonad que necesito un poco de agua. Monrosi, sigue Monrosi. Yo creo que a menudo pecamos un poco todos de contribuir a una conversación pública que básicamente aborda lo que dicen los políticos, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos a la información política, claro. Y es muy importante, por supuesto, lo que dicen los políticos, pero a veces no es lo más importante y en situaciones como esta, además, yo creo que es especialmente relevante escuchar lo que está diciendo la gente, ¿no? ¿Qué gente? Bueno, pues la gente que está viendo sus montes, sus pueblos, sus casas arder. Acabáis de poner varios testimonios, se sienten abandonados y no es una cosa puntual ni excepcional, es como un grito de auxilio genérico. Hay mucha gente que ocurrió también en La Dana, que estamos estableciendo ese paralelismo porque hay muchas cosas que nos recuerdan, hay mucha gente que en La Dana y hay mucha gente que ahora con esta crisis del fuego tan grave que está viviendo España este verano se siente directamente abandonada. Hay que escuchar también a la gente que trabaja al pie del cañón. Llevan muchos años los agentes forestales reivindicando unas condiciones salariales dignas que a día de hoy siguen sin consolidarse. Hay agentes forestales que solo tienen trabajo 3 o 4 meses al año con salarios que llegan a los 16.000, 17.000, 18.000 euros en algunas comunidades autónomas. Eso es inasumible. Y luego también hay que escuchar a la gente que nos está diciendo desde hace mucho tiempo, desde la ciencia, y lo decía Ignacia ahora, que esto iba a pasar. Y no solo que iba a pasar y ha pasado, sino que el año que viene va a volver a pasar, y dentro de 5 años y dentro de 10. Tenemos información de sobra para constatar que el aumento de las temperaturas va a llevar aparejado peores crisis, peores emergencias climáticas. Por tanto, la pregunta es, ¿y cómo puede pasar? Si tenemos la información suficiente, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, hay 3 teorías. La primera la han desarrollado algunos presidentes autonómicos del PP estos días, que es algo así parecido a una plaga bíblica, que es inevitable y da igual, por tanto, que se invierta más o menos. La segunda es que da igual lo que se invierta porque no hay recursos suficientes, no hay dinero suficiente. Estamos asistiendo a planes 1.000 millonarios en planes de defensa que se elevan a 10.000 millones de euros al año, por ejemplo, en nuestro país, es lo que falta de año. Por tanto, problemas de dinero parece que no hay. Y lo último es lo que dijo ayer el presidente del gobierno, que a mí me parece interesante, que es que no hemos presupuestado bien, y lo acaba de decir Joan Romero también, no hemos presupuestado bien el momento en el que estamos y por tanto hay que repensarlo todo. De que lo repensemos todo y demos respuesta a la gente que se siente abandonada dependerá en gran parte la viabilidad del sistema, porque también vimos en La Dana que situaciones como esta están siendo aprovechadas para lanzar mensajes de antipolítica muy peligrosos que lo ponen en riesgo casi todo. Estefanía.
A ver, sobre el tema de implicar al pueblo, yo creo que es muy peligroso que incluso las propias autoridades digan pues que la gente se quede o no se quede, porque uno está asumiendo una responsabilidad cuando invita a un vecino a quedarse o no quedarse en su pueblo. Entonces me parece que es un tema peliagudo. Yo creo que de entrada la recomendación tiene que ser, si usted ve fuego, no se quede ahí. Al margen de eso, sobre implicar al pueblo, es que esa idea de implicar al pueblo, mucha gente piensa que ya existía antiguamente. Es decir, eso es la despoblación. El otro día yo estaba viendo, y cualquiera de nuestros oyentes lo puede hacer, te abres un mapa y miles de aplicaciones en Internet, de estos 3D, que te permite ver la geografía, el territorio, y yo estaba explorando por Castilla y León. Había zonas, como por ejemplo en Soria, donde tú veías que eran zonas donde se persiste el hecho de que haya gente trabajando en su campo, pues con su ganado, etcétera, y veías los cortafuegos perfectamente hechos, veías que el suelo estaba limpio. Luego te ibas a otras zonas y veías los matojos crecidos y sin ningún tipo de cortafuego. Entonces, digamos que parte del problema tiene que ver con que mucha gente, claro, la despoblación, y mucha gente percibe que a lo mejor ya no le sale a cuenta esa implicación a todo el pueblo, porque cada vez es más duro vivir en un pueblo por los servicios públicos que se concentran en la ciudad. Cada vez es una actividad más desagradecida físicamente y económicamente. Y se dice esto de, no, es que para levantar una rama tengo que pedir 800 permisos. A ver, si es cierto que prohibido no está, en algunos sitios sí, si son reservas naturales o de la biosfera tienes que pedir muchos más permisos, pero la gente también percibe que hay barreras burocráticas. Y a lo mejor hay un conjunto de elementos que están disuadiendo a que aquella gente que de buena voluntad limpiaría su parcelita, lo que está alrededor de su pueblo, lo siga haciendo. A partir de ahí, yo creo que hemos entrado, no aquí, pero con el debate público, en este debate de, bueno, ¿y cuál es la causa definitiva? Yo creo que son todas. Una es la despoblación, y eso es así como estamos diciendo. Otra es el cambio climático. Esto de, veo muchos estos días en redes, porque es que hay que desmontar estos imaginarios. Sí, han detenido al señor cambio climático. Vamos a ver, que haya 31 detenidos y 92 investigados como consecuencia de los incendios puede coexistir con la realidad de que el cambio climático está agravando lo que está pasando. No son de ahora. Esto ha pasado siempre. Es decir, la voracidad de los fuegos que estamos viendo ahora sí que no se había visto antes. Ahí voy, que está agravando. Es más, el otro día decía un experto en temas de clima que incluso un propio rayo con el tema del cambio climático, el calor, obviamente estos fuegos, para que la gente lo entienda, son tan difíciles de apagar que si vas a ciertas horas del día, el agua que echas se evapora automáticamente. Tienes que acotarlo mucho. Claro que el cambio climático está agravando lo que pasa, y eso no quita que un desalmado pueda haber prendido fuego al campo. Y por último, que esto me parece importante, decía Feijóo, y hoy lo sacaba el diario El País, que un 80% de los fuegos eran intencionados. A ver, un 80-90% son como consecuencia del factor humano, pero intencionados, y lo explica hoy Ángel Munarriz en El País, un 7,6% intencionados. Es decir, el resto se deben a fortuitos con causa accidental, fortuitos con causa natural, fruto de negligencias, o un grueso importante, un 60-70%, causa desconocida. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que hemos entrado en un debate, ya con esto corto, de no, o es el cambio climático o son los pirómanos. Todo puede coexistir, pero el cambio climático lo está agravando. En este miércoles en el que conectábamos ya con Ourense, donde está nuestra compañera Lara Salgado. Hola Lara, de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. Que nos contabas, pues, en fin, el paisaje con el que te estás encontrando ya estos últimos días, que estás allí recorriendo la provincia de Ourense. El 10% de la superficie de esa provincia se ha quemado. Falta la actualización todavía de cuántas son las hectáreas arrasadas. Pero no solo nos describías el regreso, hay muchas aldeas que han sido arrasadas, ya no casas, 1, 2, 3, 4 casas, sino hay aldeas completamente llevadas por las llamas, sino también cómo la gente intenta pues ir volviendo a la... Iba a decir normalidad, pero en fin, entiéndame, intentando recomponer su vida, empezando por donde puedan. Y en ese caso tenemos no solo a los ganaderos, también a los agricultores, Lara. Sí, porque como sabes, y tú lo acabas de decir, han ardido muchísimas hectáreas de terreno, tanto aquí donde nos encontramos, en esta comarca de Monterrey, como en Orribeiro y también en Valdeorras, que son, para quienes no lo conozcan, 3 zonas aquí de la provincia de Ourense que dependen económicamente de un sector como es el del vino. Entre la devastación, algunos viticultores se han organizado y han logrado, como han podido, salvar sus viñedos a 20 días de la vendimia. Y nos encontramos precisamente con uno de ellos, es Manuel Vázquez Losada, es viticultor aquí en Castrelo. Estamos en
en sus viñedos, en Aseara. El fuego se quedó, y lo estamos viendo justo delante de nosotros, apenas 3 metros de sus vides. Manuel, tú mismo salvaste tus viñedos. ¿Cómo lo lograste? Hola, buenos días. Pues, ¿cómo lo salvé? Con medios propios y llamando a empresas que tienen maquinaria pesada para que hicieran un perímetro de las viñas más importantes de mi explotación para poder retener las llamas y los calores emitidos por el fuego de estos días pasados. Tú me decías antes la importancia que tiene salvar una viña. Cuéntanos a todos por qué es diferente que arda una viña que arda, por ejemplo, un pino, como tenemos aquí justo al lado. Bueno, una viña es, para que se imaginen, es el trabajo de 9 meses de esta vendimia. Salvar esta vendimia sería el trabajo de 9 meses atrás. El salvar una viña completamente, pues sería de plantar una vid hasta el día de hoy serían 4 o 5 años para que empiece a ser productiva, y para que la viña sea viable, pues pueden llegar a pasar entre 10 y 15 años. Por eso que el fuego arrase una viña es que arrase buena parte de una vida, de la mía más, porque tengo 34 años y llevo desde 2019 trabajando viñas, y creo que esto es mi medio de vida. Manuel, buenos días, buen día. Cuénteme Buenos días. ¿Cómo pudo montar ese dispositivo? Es decir, mientras se iban acercando las llamas, contacté con empresas, les dije cómo tenían que hacer. ¿Cómo le dio tiempo de montar eso a todo correr? Bueno, pues pónganse en situación. Esto era domingo, 8 de la tarde, en contacto permanente con amigos y compañeros que estaban tratando de sofocar llamas en montes vecinos, en pueblos vecinos, a 10-12 kilómetros de aquí, de Castrelo Oval, y me comentaban por teléfono que había saltado al monte de aquí, del mismo pueblo, en el cual tengo una viña de media hectárea. Ahí ya empecé a movilizar a través de un amigo a una empresa con una excavadora para que me perimetrara la zona de esa viña, y yo con mi atomizador, con mi máquina de hacer los tratamientos fitosanitarios, con 2.000 litros de agua, salí pitando para refrescar la zona, el perímetro, y poder contener lo máximo posible de esa viña. Al día siguiente, viendo la voracidad de las llamas y cómo avanzaba, la otra de mis viñas de la explotación, que está como a 2 kilómetros o incluso 3, ya lunes por la mañana avisé al propietario de la empresa de excavaciones que me hiciera un perímetro, pero aún más grande que en la otra, porque con 10-12 metros no lográbamos que no se quemara alguna de las líneas de la viña. Manuel, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana para contarnos no solo los efectos del incendio, sino la tarea tan dura que empieza ahora, que es la de la reconstrucción. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias, Lara, buen día, hasta luego. Las 9 hasta luego, Sastre, buen día. Las 9:10, las 8:10 en Canarias. Virginia Barcones es la directora general de Protección Civil. Señora Barcones, buenos días. Hola, buenos días. Déjeme empezar preguntándole por si hay buenas noticias, es decir, ¿en qué medida puede contarnos que el cambio de tiempo, la bajada de las temperaturas máximas, está contribuyendo a aliviar un poco la situación general, la perspectiva en nuestro país ahora mismo? Bueno, en estos momentos tenemos 22 grandes incendios activos y en ellos están interviniendo en 8 la Unidad Militar de Emergencias. La evolución va siendo favorable, pero todavía tenemos que estar muy atentos ante cómo puedan transcurrir a lo largo de las próximas horas alguno de los incendios donde la meteorología pueda condicionar un poco esta evolución. ¿Tienen las comunidades todos los medios que han pedido? Desde luego que hasta el día 15 el 100%
de los medios que estaban siendo solicitados por quien dirige la emergencia de manera automática estaban puestos a disposición. El día 15 se recibió en el Centro Nacional de Alertas y Emergencias 3 peticiones simultáneas, algunas de ellas no especificaban ni tan siquiera los medios, se fueron concretando a lo largo del día siguiente y desde ese mismo momento se movilizaron para poderse incorporar a la mayor brevedad posible. Entienda que a partir de ese momento, cuando se pide maquinaria pesada, transcurre un tiempo desde el sitio en el que está hasta que se lleva al lugar donde se necesita, pero desde luego que en todo momento se ha ido al minuto poniendo a disposición los medios que se pedían. Pero acláreme esto, es el día 15 de agosto cuando las comunidades hacen a Protección Civil la primera petición formal. Antes entiendo que por ningún otro canal han hecho una petición para que les envíen más medios. No, hasta el día 15 todo lo que se venía pidiendo por las comunidades autónomas para hacer frente a los distintos incendios, de manera automática se iba poniendo a disposición. Pero el día 15 por la tarde llegan 3 cartas simultáneas de los presidentes autonómicos donde se pide pues una extensa lista de medios que va desde medios aéreos a bulldozer, a maquinaria pesada. En algunos de los 3 se concretaba, en otro no se concretó hasta el día siguiente y lógicamente eso necesita un tiempo logístico para movilizarlo, para que esos medios lleguen, pero de manera automática desde ese momento se inician todas las labores para que se incorporen esos medios y a lo largo de las siguientes horas se fueron incorporando todos. Esa es un poco la secuencia y si me permite un poco por entender cuáles son los principios de la emergencia. En una emergencia siempre hay alguien que la dirige, alguien tiene que dirigir qué se hace. En este caso, por el nivel de la emergencia, son las comunidades autónomas quien dirigen. Y quien dirige dice, ¿qué necesito? ¿Y a dónde necesito esos medios? Y todos bajo su mando, qué se necesita y a dónde tienen que ir los medios. Y el resto estamos trabajando desde la anticipación para que antes de que se agote cualquier medio de los que nos puedan solicitar, todos estos estén disponibles. Y eso es lo que ha ocurrido. Lo que quien dirigía la emergencia, que era la comunidad autónoma, nos decía que necesitaba y dónde lo necesitaba, se ha ido poniendo de manera inmediata a su disposición y el día 15 llega una lista extensísima y en algunos casos el día 16 una lista extensísima y todos esos medios se movilizan de manera inmediata y de manera efectiva se van incorporando a la emergencia. Pero alguien tiene que dirigir y alguien tiene que decir y estar bajo su mando qué se hace y cómo se hace. Y en este caso son las comunidades autónomas. Esta lista extensísima, como usted la ha descrito varias veces, ¿ya está satisfecha al 100%? ¿Ya tienen todos los medios que iban en esa extensa lista? Todos los medios han sido incorporados, todos los medios disponibles que tenía el Gobierno de España, también todos los que hemos ido incorporando por parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil y también Andorra, que hoy hemos sumado nuevos medios y también las distintas comunidades autónomas han ido sumando esos medios. ¿Y esta lista extensiva, usted cree que deberían haberla enviado antes? Bueno, yo no voy a cuestionar el trabajo de los demás, yo no voy a cuestionar el trabajo de quien dirige la emergencia. Me imagino que cuando han considerado lo han puesto en conocimiento, pero romperíamos cualquier principio de dirección de una emergencia, cualquier principio de llevar un mínimo de organización, si se llevaran medios que no se piden o se llevaran a sitios donde no se piden. Es decir, quien dirige es quien ha marcado el tiempo, ha marcado las necesidades, ha marcado lo que los demás teníamos que hacer en cada momento. Y a nosotros, cuando nos han dicho lo que teníamos que hacer, lo que le puedo garantizar es que de manera inmediata lo hemos hecho y como ellos han dicho que lo hiciéramos. Ayer el señor Núñez Feijóo acusó al gobierno de Pedro Sánchez de escatimar y de estar improvisando, y Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, con el que hablamos aquí, dijo que él no quería pensar que se estaban escatimando medios o no se enviaban esperando que se decretara el nivel 3. El nivel 3 de emergencia, es decir, que el Gobierno central hubiera tomado el mando de la emergencia, ¿hubiera implicado que se hubieran enviado más medios o a más velocidad?
Bueno, creo que ellos mismos lo han dicho, porque he visto declaraciones en este sentido de los presidentes autonómicos que decían que no solicitaban el nivel 3 porque lo único que cambiaba era quién dirigía la emergencia. Creo que hay un reconocimiento expreso en ese sentido de que todos los medios que hay, que existen, que tiene el Gobierno de España, que tienen otras comunidades autónomas, que Europa ha podido poner a nuestra disposición, están en la emergencia. Aquí la cuestión es quién dirige, quién dice qué necesita y a dónde tienen que ir todos esos aviones, dónde tienen que ir todos esos camiones de bomberos. Ellos han dicho por activa y por pasiva que querían ser ellos quienes dijeran qué se necesitaba y a dónde se tenía que ir y que todos los demás cumpliéramos su orden, y creo que no se puede decir una cosa y la contraria, porque hay un reconocimiento expreso de que todos los medios están a su disposición y han estado a su disposición. Hay un par de asuntos que me parecen de gran relevancia sobre los que le quiero preguntar. Hoy, el diario El Mundo publica en portada que Interior preguntó por los medios aéreos a las comunidades al quinto día. Dice que un correo de Protección Civil, que es, señora Barcones, la institución que usted dirige, el día 15 demuestra la necesidad de un mando superior ante las emergencias, como reclamaban desde el Partido Popular a Comisiones Obreras. Es decir, que, según esta información, ustedes enviaron un correo a las comunidades diciendo: por favor, mandad todos los medios que tengáis, o decidme cuántos medios tenéis disponible para mandar a las comunidades más afectadas, pero esto fue al quinto día desde que hubieran empezado los incendios. ¿Esto fue así? Bueno, para comenzar, en ese momento no teníamos ninguna petición de medios de ninguna comunidad autónoma que no hubiera sido satisfecha por el Gobierno de España. Como le decía, nosotros trabajamos con anticipación, con la posibilidad de que llegue un momento que el Estado ya no tenga medios que alguien pueda necesitar. Y a partir de ese momento decimos, ¿alguien tiene medios disponibles por si llegan a ser necesitados? La mejor constatación de cómo funciona el sistema es que las comunidades autónomas pueden decir: yo tengo disponible helicópteros, aviones, pero la comunidad autónoma donde se produce el incendio, la emergencia, quien dirige la emergencia, tiene que decir si lo acepta o no lo acepta. Y lo que sí que le puedo constatar es que a través de esta intervención del Estado se ha conseguido movilizar 7 helicópteros, 6 aviones, 14 equipos de bomberos, 41 camiones, 14 vehículos auxiliares, 3 equipos de drones, bulldozer, equipos de apoyo de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Madrid, Baleares, Navarra, País Vasco, Valencia, para que cuando han necesitado y nos han dicho que necesitaban más medios, estuvieran a su disposición. Es que es muy fácil pervertir los acontecimientos y intentar generar relatos, pero es que esa no es la realidad. La realidad es una, y la realidad es que todo han ido diciendo que necesitaban se ha puesto a su disposición, y con la anticipación de que la evolución pudiera ser desfavorable y llegar a un momento que el Estado no tuviera más, tener previsto a través de qué entidades podíamos ponerlo a su disposición, a través de Europa, a través de las comunidades autónomas. Eso es a lo que nos hemos dedicado, a poner a su disposición todo aquello que nos decían que necesitaban, por los medios que fuera, agotando todos los medios del Estado, pero después buscándolos en cualquier sitio para poder ponerlos a su disposición. Es decir, para entenderlo, ustedes cuando mandan este correo ya sabían cuáles eran los medios que les estaban pidiendo, por supuesto, pero también sabían de qué medios disponían las comunidades autónomas. Es decir, es un mail que envían para saber en caso de que haya que aumentar los medios. Es decir, ¿por qué razón, si ya tienen esos medios, si ya saben los que les están pidiendo las comunidades y saben de qué medios disponen las comunidades, por qué razón mandan este correo electrónico a las autonomías al quinto día, el día 15, vaya? No, porque todavía no lo sabíamos. Cuando nosotros mandamos esta comunicación es en la mañana, a las 8 de la mañana del día 15. Esas peticiones adicionales de medios llegan a partir de bien avanzada la tarde. Es que la realidad no es esa, es decir, la realidad es que no sabemos que todo lo que nos piden el Estado lo tiene y lo pone automáticamente a su disposición. También, como nos anticipamos, vemos que puede haber una evolución negativa y que llegue un momento en que no sea suficiente con lo que nosotros tenemos. Nos anticipamos y preguntamos, ¿tenéis medios disponibles que se puedan llevar a las comunidades autónomas? No, es que nosotros lo hacemos mucho antes, nos anticipamos antes de que pidan, nosotros ya buscamos, por si se agotan los medios del Estado, dónde pueden estar esos medios.
Es que la cronología es diferente y varía en muchas horas. Es decir, ustedes piden esa información horas antes de que les lleguen de forma simultánea de las 3 comunidades más afectadas esa extensa lista que antes me describía. Así es. Nosotros nos anticipamos desde el primer día con Europa, porque sabemos que movilizar a bomberos de Finlandia que llegaban anoche al aeropuerto de Barajas, o que desde el miércoles hubiera medios adicionales aéreos de Europa, lleva un tiempo de movilización. Hay que anticiparse, porque si no, cuando te los pidan, no los vas a poder poner de manera efectiva a apagar el fuego y a echar agua para acabar. Nosotros lo que hacemos es adelantarnos a todo lo que ocurre, por si llega el momento en el que no es suficiente con todo lo que tiene el Estado, que ha puesto todo a disposición, y hasta ese momento nosotros podíamos cubrir el 100%, pero por si acaso llegara a esa situación, nosotros vamos anticipando quién podría si esas circunstancias ocurrieran. Déjame hacerle una última pregunta como directora general de Protección Civil. Estos días estamos asistiendo al relato de muchos vecinos que nos dicen que a pesar de que les pidieron las autoridades que desalojaran, ellos desacataron esas instrucciones, esos consejos, en la medida en que lo fueran, porque pensaban que si no, la alternativa era que se iban a quemar sus casas. Y hablan de es común la sensación de abandono que ellos describen. Y esta mañana desde Zamora nos recogían nuestros compañeros los testimonios de vecinos que piden, y de alcaldes que piden, que esto se reformule para que los vecinos puedan integrarse de cara a futuro en los dispositivos de extinción de emergencias, en la medida en que son quienes tienen, quienes trabajan en el campo, la maquinaria, quienes tienen más conocimiento sobre el terreno. ¿Es posible que se cambie el sistema de protección civil para que de una manera coordinada, o no sé si existe la manera, pero desde luego hemos visto que no ha funcionado, los vecinos puedan integrarse bajo una autoridad que coordine la emergencia en estos dispositivos para evitar lo que hemos visto estos días? Bueno, yo creo que por una parte mi obligación es hacer un llamamiento a que todos los vecinos y vecinas cumplan las instrucciones que les da la autoridad que dirige la emergencia, que ejecuten las instrucciones que les da la Guardia Civil, porque el único objetivo que tiene es proteger su vida, es proteger su integridad física, que no les ocurra nada. Lo primero siempre son las personas, que ninguna persona sufra daños, que no tengamos que lamentar daños irreparables, y cuando se pide que se evacúe una población o que se confinen, el objetivo final, lo que se pretende es que a nadie le ocurra nada. Y después yo no me aventuro a posibles deliberaciones en el Consejo Nacional de Protección Civil, donde se evalúe de qué manera se puede integrar a la propia ciudadanía, a los vecinos de los municipios que tienen maquinaria, para hacerlo compatible con que no peligre la vida de ninguna persona. El fuego, estamos viendo, estos incendios de sexta generación tienen comportamientos impredecibles, con una peligrosidad altísima, y tenemos que compatibilizar el proteger las viviendas, los montes, los pastos, con que a ninguna persona le ocurra nada que ya no podamos reparar. Así que habrá que hacer análisis desde el sosiego, desde la serenidad, desde la reflexión y desde las lecciones aprendidas de cómo es nuestro sistema y de cómo podemos seguirlo mejorando. Virginia Barcón es directora general de Protección Civil. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias. A partir, Monrosy, de lo que nos ha explicado ahora Virginia Barcone, seguimos el análisis de la gestión de la emergencia, que creo que más allá de la política y el debate entre partidos, que es lo que comentábamos antes de las 9, esto nos sitúa en otro plano, que es la gestión real de la emergencia. Sí, y este último mensaje que ha lanzado a mí me parece que da paso a una reflexión muy importante y que nos lleva al kit de la cuestión. Ella pedía a la gente de los municipios afectados que hagan caso a los servicios de emergencia cuando le dicen, por ejemplo, que abandonen sus casas pues para ponerse a salvo. Y es evidente que el llamamiento tiene que ser ese, porque lo primero es salvar las vidas. Pero yo creo que cuando ponemos a parte de la población ante la tesitura de abandonar sus casas aun a riesgo de que si ellos no las salvan, no hay nadie para salvarlas porque no hay efectivos suficientes, o ponerse ellos a salvo de sus propias vidas, yo creo que eso ya es un fracaso en sí mismo, porque eso significa que el Estado no ha llegado a esos rincones de España, no ha llegado. Los recursos no han sido suficientes. Y lo comentábamos antes, la pregunta es por qué, si es por falta de información
y la respuesta es no, no es por falta de información, o si es por falta de recursos, y la respuesta también es que no. Vivimos en una de las zonas más ricas del planeta, insisto, y estamos asistiendo ahora a debates de los líderes de Occidente sobre inversiones milmillonarias en gastos, por ejemplo, en armamento. Por tanto, las instituciones no tienen excusa para no estar a la altura de lo que le demandan los ciudadanos, que es sentirse protegidos en situaciones como esta. Y por eso a mí sí que me parece interesante la reflexión que abría ayer el presidente del Gobierno sobre redimensionar los recursos del Estado a disposición de este tipo de catástrofes, que eso no significa ni más ni menos que hasta ahora no se ha hecho lo que se debía, porque se tenía información y se tienen los recursos. Sobre el lío competencial, que también me parece muy interesante, que intentéis arrojar luz sobre esto, porque ya también lo vimos con la Dana. Bueno, también hemos asistido otras veces a una estrategia por parte de la derecha de vaciar el contenido de lo público, ¿no?, para dejar inservible el continente. Ha habido una estrategia premeditada en muchos territorios, por ejemplo, con la sanidad pública, con la educación pública, con las pensiones. Y a mí me preocupa un poco también que ahora esté pasando eso con las propias comunidades autónomas, cuando los presidentes autonómicos del PP reniegan de sus propias competencias que las tienen para abordar este tipo de emergencias. Por tanto, el lío competencial no es casual, no es inocuo, es una estrategia política. Y por último, un mensaje un poco más optimista. Decía el catedrático Joan Romero en la entrevista que le has hecho antes que no confiaba demasiado en la lealtad institucional, y yo creo que evidentemente no sobran motivos para ser escépticos. Pero fíjate que una cosa es los partidos políticos, la batalla partidista, y otra, la lealtad propiamente institucional. Y yo creo que esa sí ha operado a todos los niveles entre las administraciones públicas. El otro día comentaba, por ejemplo, el Gobierno de Extremadura cómo, sin publicidad ninguna, la Generalitat de Cataluña estaba mandando medios a Extremadura. Por tanto, yo sí querría destacar que por debajo de la capa superficial del combate político dialéctico, que no aporta absolutamente nada en situaciones como esta, pues sí se están produciendo situaciones de absoluta lealtad institucional que han permitido que, aunque no se ha llegado a todos sitios, pues sí se ha dado una respuesta a mucha gente en este país. Estefanía. Sí, la cuestión competencial a mí me parece que es el tuétano de toda la gestión política de los incendios. Yo, por un lado, entiendo lo que dice el presidente Pedro Sánchez de un pacto de Estado para la nueva realidad a la que nos enfrentamos. No son 4 incendiarios o 4 pirómanos. Es incendios más la gravedad del cambio climático y cómo reordenar prioridades con la despoblación, etcétera. Pero fíjate, yo quiero que la gente se lleve el siguiente mensaje. En España no estamos inventando nada nuevo. Ya existe una infraestructura institucional que invita a la cooperación y está montada para que cooperen las comunidades autónomas y el Gobierno central. ¿Qué ocurre? La deslealtad, la lucha partidista. Entonces, este es el primer tema, que la gente no se piensa que esto nos ha pillado en bragas, dicho vulgarmente, y que de pronto ahora vamos a inventar cómo interrelacionan las comunidades con el Estado. En primer lugar, vivimos en un Estado autonómico, por lo cual hay muchas competencias descentralizadas, extinción y prevención de incendios. Eso depende de la comunidad autónoma de turno. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre una tragedia de estas características, hay varios escenarios. La comunidad autónoma puede elevar la emergencia al nivel 2 y con eso es la que lidera el dispositivo y le dice al Estado, mire, yo lidero, Mañueco, Isabel Ayuso, Illa, quien sea, y usted, necesito que me mande esto y esto y esto. Y el Estado coge y se lo manda. Tú le preguntabas, Sastre, a la entrevistada, ¿elevar al nivel 3 tal que el Gobierno cogiera el mando habría incrementado efectivos? Y ella te ha dicho, no, evidentemente no, porque estamos hablando del liderazgo. Es la gestión, no los medios. Exactamente. Y de hecho, cuando la Dana, esto ya lo hablamos, pero Revilla contó que cuando hubo un incendio muy importante en Cantabria, él lideró y le pidió al Estado, oiga, necesito esto y esto y esto. Por lo cual, creo que de fondo tenemos un poco esta idea que una comunidad autónoma es menos que el Estado. Por eso, cuando pasan estas tragedias, creo que es bastante humano. La gente piensa, pues que intervenga el Gobierno. Sí, pero no estamos hablando de más efectivos, estamos hablando del liderazgo. De hecho, la UME está desplazada, el Gobierno de España ya está colaborando con lo que pasa y si hacen falta más dispositivos, etcétera. Luego ahí se derivan varios problemas. Se da un juego, y esto no es antipolítica, yo veo que esto la gente lo piensa, que cuando hay una tragedia nadie quiere como quedar como el responsable último de lo que está pasando. A ver,
aquí hay un tema, insisto, de la gestión previa que haya hecho la comunidad. Pero ¿qué pasa? Sí que es cierto que la comunidad tiene muy cómodo de decir, esto es el gobierno que no me manda efectivos, esto es el gobierno que tal, desplazando la tarea que ellos no hayan hecho. Luego también hay otra realidad que yo creo que el gobierno de España, Pedro Sánchez en pandemia, se dio cuenta de, si yo ahora intervengo, encima a lo mejor no ayudo más porque las comunidades saben gestionar su competencia, en aquel caso sanidad, etcétera, y encima cogen y me echan la culpa a mí. O sea, un poquito de eso, de fondo, sí que está. Pero yo quiero insistir, los mecanismos para la cooperación ya existen. El problema es que se quiera cooperar. Y luego, por último, el tema de los... Hay otro elemento que es, España no tiene unos presupuestos aprobados, y esto es importante, y lo que decía Monrossi de los presupuestos de la recaudación. España está en récord de recaudación, O sea, no es que el dinero que se haya ido a defensa o a trenes no está en incendios, es que estamos en récord de recaudación. Hay que gestionar bien ese dinero. Ignasi. Bueno, el liderazgo no se improvisa, ¿eh? O sea, uno no se vuelve líder de la noche a la mañana. Vamos, a veces sí en situaciones críticas, pero es decir, hay determinada gente que ha demostrado no tener capacidad de liderazgo y eso no se puede improvisar. Y por tanto, efectivamente, se entiende que haya una cierta desconfianza por parte de la gente cuando ve que sus líderes no actúan como tales. Y entonces le sale esa sensación de la comunidad autónoma es menos, decía Estefanía, entre comillas eso, es menos. Bueno, es que algunos actúan como si fuera menos. Es que algunos dirigen sus comunidades autónomas como si fuera una comunidad de vecinos o un club de golf. Porque claro, no están actuando como el Estado, no actúan, ya sabéis que soy muy francófilo, no sé, como un prefecto francés, ¿no?, que tiene el Estado en la cabeza. Eso debería ser un presidente de comunidad autónoma. Luego eso es compatible con ir a los toros si le gustan los toros, o con ir a comer con quien quiera o dirigir las fiestas. Pero es que hay algunos que creen que su tarea es exclusivamente dirigir fiestas. Y es de exclusivamente estar ahí, solo en el show, solo en la farándula. Y un presidente de comunidad autónoma, tanto que repetimos esa frase de que son Estado, pues efectivamente son el poder del Estado. Y eso significa que se arremanguen y que estén ahí en el minuto 1 de la crisis. Y no hace falta recordar lo que ocurrió con la Dana y lo que hemos vuelto a ver aquí. Y por tanto, efectivamente, esa crisis de legitimidad del poder autonómico tiene base real. Es dramática, pero tiene base real, porque la gente no ve a sus líderes autonómicos ejerciendo como poder, con mayúscula. Y ahí salió, decimos en el caso de Valencia, busquemos a un general, que sí sabe gestionar. Bueno, aquí estamos un poco con eso, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay que cambiar leyes, no faltan recursos en el sentido económico de la expresión, sí recursos humanos concretos, pero no es un tema de responsabilidad política. Y por eso me parecía muy interesante lo que comentaba Monrossi. El segundo nivel, el tercer nivel, los que de verdad saben de fuego, por decirlo así, los que de verdad saben de protección civil, estos no están afectados por todo eso. Esos se hablan entre sí y se escuchan entre sí y colaboran entre sí. Pero es el nivel político el que de alguna manera lo estropea todo, lo envicia todo, por irresponsabilidad en algunos casos y por interés partidista en otros. Y esa mezcla es la que es nefasta. Y en ese sentido me apunto a lo que decía Romero, ¿no? Sí. Porque efectivamente con ver esto... la política como un problema, ¿no? Claro, la política es un problema para el bienestar de la gente. O sea, el bienestar de la gente solo funcionará cuando desaparezcan los políticos, cuando los políticos no estén. Todo ese discurso, que lo voy a desarrollar más para que no parezca que lo estoy usando yo mismo en primera persona, claro, es que me parece peligrosísimo, pero ¿tiene fundamento? Desgraciadamente sí, claro que lo tiene, visto lo visto, ¿no? Hemos citado antes y le he preguntado por eso a la directora de Protección Civil, por esta información del Mundo, algunas informaciones más. Publica, y al hilo de lo que comentamos de las comunidades, hoy publica el Confidencial que el Tribunal de Cuentas Europeo ha encontrado deficiencias en la prevención de incendios de España. Es un informe de antes del verano, del 11 de junio, insisto, del Tribunal de Cuentas Europeo. Y dice que en el caso de España, los auditores de este tribunal consideran que algunos gobiernos autonómicos utilizan un sistema para la evaluación del riesgo que consideran obsoleto. Por tanto, el Tribunal de Cuentas de Europa que señala a la manera que tienen las comunidades autónomas de prevenir el fuego. Otra información que leemos hoy, en este caso en el diario.es, dice: la Junta de Castilla y León pidió la vuelta urgente del personal de vacaciones 8 días después de empezar los incendios. Es un mensaje remitido por la Dirección de Patrimonio Natural y Política Forestal, que dirige José Ángel Arranz, en el que solicita a los agentes medioambientales y técnicos voluntarios, más de una semana después de que se iniciasen los fuegos, que se puedan que digan que si pueden o no recuperarse o
incorporarse a las tareas de extinción de los incendios, a pesar de que ellos mismos habían reconocido que el operativo, que los trabajadores estaban cansados. Hay en esta información el siguiente párrafo que les voy a leer. Insisto, esto lo publica ahora mismo el diario.es. Dice: el Ejército montó en las localidades de Bembibre y Cistierna una base logística de apoyo al operativo de lucha contra el fuego. Esto lo pidió el Gobierno de Castilla y León. En Cistierna, el ayuntamiento de esa localidad cedió el pabellón y las instalaciones aledañas, y el Ejército instaló camas y mesas para atender hasta 180 personas, con sus correspondientes raciones para garantizar el descanso y comida al personal que estaba en primera línea contra el fuego. Es decir, la Junta de Castilla y León pide a un ayuntamiento que habilite una sala y pide al Ejército que la habilite, que ponga allí los medios suficientes para que los bomberos puedan descansar. Sigo leyendo. No acudió nadie. Y este hecho ha provocado un cabreo entre los mandos del Ejército, según ha podido conocer el diario.es. El alcalde de Cistierna es Luis Mariano Santos. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Esto fue tal que así, a ustedes les piden que habiliten un espacio para que puedan descansar los bomberos, el Ejército pone 180 camas y allí no se presenta nadie, ¿eh? Sí, el domingo mismo nos llama el delegado de la Junta para pedirnos exactamente que pongamos a disposición el pabellón de los deportes, y nosotros, bueno, pues lógicamente como todo el mundo puede entender, nosotros desde luego le dijimos que sí. Al día siguiente apareció la UME y empezó a preparar las instalaciones, y en efecto estaban preparadas ya para dormir el lunes, y el lunes al parecer nadie lo utilizó, ¿no? La llamada que le reciben ustedes es de la Junta de Castilla y León. Sí, es el delegado de la Junta en León. ¿Y les han dado alguna explicación de qué pasó? Es decir, usted llama a alguien de, oye, que hemos preparado esto, pero aquí no ha venido nadie. Mire, nosotros lo que intentamos siempre es ayudar. Entonces, a nosotros cuando nos piden algo intentamos por lo menos ser positivos y sobre todo cooperar, ¿no? En una situación dramática como la que estamos viviendo, sobre todo en León, ¿no? Y por lo tanto, explicaciones, sino probablemente de que después veamos realmente cuál ha sido la coordinación, ¿no? Pero en toda esta situación dramática, la verdad es que la coordinación ha sido bastante mala, ¿no? Y por lo tanto, más que pedir explicaciones en estos momentos, lo tendremos que pedir probablemente cuando al final se acabe todo este proceso y toda esta dramática situación, ¿no? Entendiendo eso, alcalde, ¿podría describirme cuando dice que la coordinación ha sido bastante mala? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, mire, yo alrededor de Cistierna existen en estos momentos 2 grandes incendios, o incluso 3, pero sobre todo persisten, sobre todo el de Barniero de la Reina. Yo esta mañana mismo he estado hablando con el alcalde, con el alcalde de Boca de Huérgano, bueno, hablando no, whatsappeándome con él, y están en una situación terrible, lamentable. Ayer mismo, creo que era en la Nueva Crónica, en un periódico de León, él decía que se sentía solo, ¿no? Lo cierto es que en estos momentos sigue de alguna forma cerrando pueblos, desalojando pueblos, por una situación en la que él confiesa se siente solo. Eso es el sentimiento absoluto de prácticamente todos los alcaldes de León y sobre todo de todos los ciudadanos, ¿no? Que han sido ellos, que han tenido que ser ellos los que se han lanzado a los montes con el riesgo y el peligro que entraña esa situación, que han sido ellos los que han intentado hacer frente a la extinción del incendio, ¿no? Esto es lo que piensa la ciudadanía en León. Por eso la mayoría de la ciudadanía en León pedía la declaración del nivel 3, ¿no? Porque se sienten solos, porque sienten que la coordinación no ha sido la apropiada y porque además, más allá de cuestiones como la prevención o si el operativo de extinción de incendios ha sido suficiente, lo cierto es que la información tampoco fluye realmente ni correctamente y por lo tanto tienen un sentimiento de soledad absoluta, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tendremos que valorar, sobre todo cuando al final, digamos, o lleguemos a ver o por lo menos a estudiar las conclusiones de todo este dramático acontecimiento, ¿no? La directora general de Protección Civil nos acaba de decir hace 10 minutos que elevar el nivel de emergencia a nivel 3, lo único que hubiera cambiado es la gestión, es decir, que en vez del liderazgo de la emergencia estar bajo el mando de Mañueco, de la Junta de Castilla y León, hubiera estado bajo el mando del Gobierno, pero que no hubiera habido más medios. Sin embargo, eso es lo que ustedes reivindican, es decir, lo que no se fían es de la gestión que ha hecho el presidente de la comunidad, vaya. Bueno, es evidente que no ha funcionado, es evidente que la coordinación ha sido mala. Mire, yo pongo solo un ejemplo. Es decir, yo he escuchado a Alfonso Fernández Mañueco decir que está satisfecho por todo su operativo, pero si ustedes hoy
entran, por ejemplo, en InfoJobs, verán una de las empresas, por ejemplo, que está contratada por la Junta en ese operativo de incendios, pedir la contratación o lanzar una oferta de empleo de 5 operarios de extinción de incendios. 5 operarios. Y ustedes leen exactamente la oferta de empleo, y cuando tú llegas a la experiencia dice, no se requiere experiencia. Y yo les pregunto a ustedes y lo pregunto a la ciudadanía, y me parece una reflexión normal, si cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios, si en estos momentos con la que está cayendo estamos pidiendo más operarios a través de ofertas de empleo, y encima pedimos operarios sin requerirles absolutamente ninguna experiencia, significa que por lo menos en cuanto a los operarios, en cuanto a la experiencia que tienen, en cuanto a las condiciones tan precarias que tiene el servicio de extinción de incendios, algo está funcionando mal. Yo creo que es algo tan obvio y tan normal que, desde luego, Alfonso Fernández Mañoco y su equipo de gobierno deberá de asumir las responsabilidades políticas que en su momento se deriven de toda esta situación, ¿no? Una oferta en InfoJobs ahora mismo, ¿dice? Sí. Hay una oferta de una empresa, se llama Orten, donde se piden 5 operarios y un capataz, ¿no? Para la zona de León. Me parece, salió hace un día, me parece que ha sido esa oferta, ¿no? Yo creo que eso por lo menos da la sensación de la improvisación que en estos momentos tenemos toda la ciudadanía de León. Y yo quiero decir, si me permites, solamente una aclaración o una cuestión. Es decir, es verdad que estos son incendios de sexta generación, es verdad que son nuevos, pero estamos hablando de una zona, la región leonesa, donde León, Zamora y Salamanca siempre son las provincias con mayores índices de quema de incendios. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación anormal en lo que es el noroeste, también seguramente que en Orense, por supuesto, de la montaña palentina. Pero lo cierto es que León siempre está en los niveles más altos en cuanto a quema de incendios. Por lo tanto, como siempre le hemos dicho también al señor Suárez Quiñones, desde luego las decisiones y las actuaciones que hay que hacer, lógicamente, en una provincia como la de León, desde luego tienen que ser de mucha prevención, pensando en que la provincia con mayor masa forestal junto con Cáceres de toda España tiene una cierta lógica que al final se produzcan muchos incendios. Por lo tanto, la imprevisión bajo nuestro punto de vista ha sido total. Pues Luis Mariano Santos, alcalde de Cisterna, muchas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias y hasta luego. Bueno, pues así están las cosas y estos son los testimonios que nos siguen llegando desde el territorio. Quisiera abrir una ventana que fuera al final del abierto para que comentemos la otra gran noticia del día, que es la gran noticia internacional, con la que ayer nos despertábamos, las conclusiones de esa reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en el despacho Oval, arropado él en una segunda parte por los principales líderes europeos. Parecía que lo que salía de ahí es que pues en el plazo de 2 semanas tendremos la gran foto, la de Zelensky y Putin. Y lo que ha hecho el Kremlin en estas últimas horas es ir atenuando, digamos, esas perspectivas. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. De hecho, se ha encargado el ministro de Exteriores, Lavrov. Ha sido él directamente quien ha dicho, bueno, esto habría que verlo, ¿no? Sí, mientras todos estamos mirando las señales que se emiten desde la Casa Blanca o desde el Kremlin, lo cierto es que Putin sigue con sus planes militares en la zona. Nuevo ataque esta noche en Odessa, donde se ha generado un gran incendio en unas instalaciones energéticas, y los daños también son considerables en Sumy y en Dnipro, donde ha destrozado un centro de transportes. Rusia ha entregado en las últimas horas, además, sobre el terreno 1000 cadáveres de soldados caídos en el frente, 5 de ellos muertos en cautividad por 19 cuerpos de soldados rusos que han sido devueltos por Kiev. Y como dice, sobre todo el Kremlin, se abre ahora a cualquier formato de reunión bilateral entre Putin y Zelensky, o también trilateral con Trump incluido, pero Lavrov, como dices, ha dejado claro en las últimas horas que esto no va a detener prisa. Todo esto mientras Trump sigue rehabilitando a Putin y validando sus tesis sobre Ucrania. En las últimas horas, por ejemplo, en una entrevista telefónica con la Fox, Donbass right now, as you know, is 79%
Deja claro que el Donbass está ya controlado el 79% por parte de Rusia, así que le dice a Zelensky prácticamente da por hecho que tiene que ceder territorio, todo lo que ya ganó en Crimea en el año 2014 y desde entonces y los últimos 3 años y medio. Mientras los líderes europeos compartían ayer conclusiones sobre la reunión de la Casa Blanca, de nuevo insisten en pedir las famosas garantías de seguridad para Ucrania, aunque Trump dice ahora que no va a enviar un solo soldado de su país al suelo ucraniano, y en el tablero de las negociaciones y los siguientes pasos se enfría ese optimismo inicial, como decimos, de Merz, que auguraba un encuentro Putin-Zelensky en las próximas 2 semanas, y parece que esto se va a dilatar, aunque Putin también pues en las últimas horas está recibiendo la presión de Europa. Por ejemplo, Macron, que ofrece directamente Suiza para ese posible encuentro. Peut-être la Suisse. Je plaide pour Genève, o un autre pays. Pero recordemos, Putin no podría pisar en teoría buena parte del planeta al estar acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional, y de hecho tiene cursa sobre él una orden de arresto. Así que el ministro de Exteriores suizo, no obstante, abre una excepción. Si cette personne vient pour une conférence de paix, pas si elle vient Dice pour des que raisons autorizaría a Putin a pisar el suelo suizo para un periodo de tiempo limitado con una posible conferencia de paz. También se ha filtrado que Putin ofreció, José Luis, el lunes por la noche a Trump por teléfono que la reunión se celebre en Moscú, pero Zelensky ha dicho que no, y el amigo de Putin en Europa, Orbán, también se ofrece a acoger ese encuentro en Hungría. Recordemos que Orbán ya tiene experiencia en recibir a otros acusados de crímenes de guerra como Netanyahu, que estuvo en abril en Budapest. Nico, gracias. Hasta luego. No me queda mucho tiempo, pero sí al menos quisiera escucharos con parece que sí que va a haber encuentro, Ignasi, y ahora parece que va a ser que no. Bueno, en inglés a esto se le llama wishful thinking, ¿no? Que es confundir los deseos con realidades, decimos en castellano. Es decir, que yo sigo siendo muy escéptico, me lo creeré cuando lo vea. Ese encuentro trilateral en el que Putin pues tiene poco que ganar, ¿no? Tenía mucho que ganar del encuentro en Alaska, tiene poco que ganar del encuentro cara a cara con Zelensky. Y por tanto, vamos a ver qué ocurre ahí. Lo que sí es evidente es que Trump está virando, lleva tiempo virando hacia las posiciones rusas, comprando el discurso ruso, comprando la desinformación y la manipulación rusa, y en ese sentido pues la cosa no ha ido más allá gracias a la intervención contundente y espectacular de la Unión Europea, y no solo, o sea, ahí estaba la OTAN y ahí estaba el Reino Unido, ¿no? Y bueno, pues parándole los pies, esa ha sido la expresión, eso ha sido lo que ha ocurrido, parándole los pies a Trump y diciendo, oiga, usted está jugando con nuestra seguridad. Han hecho eso a costa pues de una foto realmente muy fea, de dar una sensación de que han ido a visitar al emperador. Son señores feudales que van a visitar al emperador, son condes y duques, pero el emperador es el emperador, y entonces los condes y duques controlan su propio terreno, pero no son el emperador, y han ido a decirle al emperador, hombre, no nos toques a este porque nos harás daño a todos, y entonces el señor emperador pues ha aceptado efectivamente que no puede tampoco enfrentarse a todos sus duques y condes a la vez, ¿no? Y eso, en ese sentido, pues sí ha sido positiva la reunión de Washington, pero de ahí a que estemos ante un paso realmente hacia la paz, pues claramente no. Y todas cosas, quien crea que Ucrania, que es lo que creía Trump, va a entregar el Donbass así como quien cede, no lo sé, ¿no? Como quien vende una empresa, o quien vende como si fuera una operación inmobiliaria, que es lo único que es capaz de entender Trump, pues se equivoca profundamente y eso no va a ocurrir. Ahora, que se suspenda, que se vaya algún precedente, como hubo en Corea, como hubo con la Alemania democrática, la República Democrática Alemana, la República Federal. Yo quiero recordar, para los que saben un poco menos de esto, que la frontera entre la RDA y la RFA no fue nunca una frontera jurídica formal reconocida, y así estuvo durante mucho tiempo. Tampoco lo es la que hay entre las dos Coreas. O sea que lo que sí se puede llegar es a congelar una situación territorial en el Donbass, y que eso dure pues hasta que ninguno de los que estamos aquí sigamos sobre el planeta. O sea, eso puede perfectamente ocurrir, pero eso no tiene nada que ver con lo que se pretendía en un primer momento, que es eso, entregar la mitad de Ucrania, y que a partir de ahí pretender que con eso se acaba el conflicto, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con Ignasi. Creemos que la paz en el caso de Ucrania es la ausencia de guerra, y eso es un error. La paz en el caso de Rusia y Ucrania sería un acuerdo que dejara satisfecha a todas las partes, y eso hoy es imposible. Por el lado ucraniano, porque ha movilizado un país entero, ha habido una gran cantidad de bajas, muchas personas muertas, para acabar, ¿cómo? Dándole lo mismo que Rusia había invadido prácticamente que cuando la invasión a gran escala en el año 22. O sea, eso se entiende que no puede ser. Y no solo por una cuestión de gallardía. Es que decimos, no, dice la gente, el nacionalismo ucraniano. Bueno, pues imagínate tú el nacionalismo ucraniano de una generación que tenga mutilados, gente muerta, las ciudades destruidas, y encima hayas dado medio país. O sea, hay un tema de enquistar ya el conflicto y de cronificarlo. Rusia, esto de reunirse en Moscú,
Obviamente lo dice porque Zelensky no va a ir. Entonces, para empezar, porque yo tendría miedo por mi integridad física, así lo digo, si fuera Zelensky. Eso para empezar, es la prueba de que Putin realmente no quiere ahora mismo tampoco cerrar el conflicto. Los dos lo que quieren es no caerle mal a Trump. Es decir, Trump está obsesionado con su premio Nobel y ninguno de los dos quiere, ¿no? Pues ni que me cortes el grifo ni que me metas aranceles. Obviamente eso no va a pasar. Creo también que Putin está ganando tiempo y también te digo, esta coletilla de el trueque de territorios, perdón, lo que está buscando Putin es que se le regale media Ucrania que no ha podido ganar en el campo de batalla. Hoy hay un informe de la inteligencia británica que dice que recuperar todo, o sea, realmente lo que ha invadido, poder controlarlo, serían 4 años más de guerra y 2 millones más de mutilados y de muertos para Rusia. Qué maravilla. Eva Cruz y Iñaki Pascualena, buenos días. Buenos días. Aprovechad muy bien. Aprovechad porque si no, Monrossi se os va a meter encima porque tiene unas ganas de hablar. Así que, ¿qué tenemos preparado para a partir de las 10 de la mañana? Pues mira, es miércoles, entonces hoy toca maximalismos. Voy rápido porque es claro, la mejor voz. Hoy buscamos la mejor voz. No tiene por qué ser musical, hemos elegido a Pavarotti para ilustrar un poco esto, pero puede ser la que ustedes quieran. Puede ser una actriz, un actor de doblaje, puede ser un personaje cualquiera o incluso puede ser ustedes mismos si consideran que tienen muy buena voz. Llámenos al 900 100 800 y cuéntenos cuál es para ustedes la mejor voz. ¿Quién tiene para ustedes la mejor voz en cualquier ámbito? Pues no sé, la voz que anuncia la próxima parada en el tren. El mejor cantante, la mejor cantante. Bueno, lo que sea, la mejor voz. En el 900, el tertuliano con mejor voz. El presentador con mejor voz. 900 100 800. Vamos a pasar un buen rato preguntándonos por la mejor voz. Esperamos sus llamadas. Efectivamente, esto va a ser a partir de las 10:30, pero antes, a partir de las 10, vamos a aprender a mirar y hoy lo vamos a hacer a través de la basura. ¿Qué me dices, Sastre, si te digo que vamos a hablar con un arqueólogo para analizar nuestra basura? Pues me sorprende. Espero que tenga buena voz, ¿no? El arqueólogo. Efectivamente, se llama Alfredo Rival y en unos minutos te va a dejar alucinado con el análisis que hace de nuestros residuos, de lo que generamos cada día. Y a partir de las 11, 3 voces muy top. Paloma Pou nos vuelve a simplificar la vida explicándonos cómo podemos mejorar nuestra gestión del tiempo. Ana Rodríguez Cañil nos acompaña en 7 vidas para contarnos la visita que Hans Christian Andersen, el gran escritor de cuentos danés, hizo a nuestro país en 1862. Y terminamos por todo lo alto matando a Pepe Villuela, con lo que queremos y admiramos a Pepe Villuela. Pero será solo un ratito para hacerle la necrovista hoy Pepe Villuela. Y de momento lo que les pedimos es que nos llamen al 900 100 800 para contarnos quién tiene para ustedes la mejor voz. Desde luego, serían aspirantes a entrar en el ranking Estefanía Molina, Ignacio Guardans y José Enrique Monrossi. Muchas gracias. Eso se lo dirás a todos. Alfred, pues un poquito sí, os lo digo a vosotros porque estáis aquí. Si hubiera otros 3, pues serían otros 3. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, voces. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.